Hace unos días descubrí de la peor forma posible que mi novia me engañó. Su video al parecer estaba en internet. Cuando la confronté, ella tuvo un colapso nervioso y ahora su familia me suplica que no la abandone y la acompañe en este proceso para sanar. Bueno, hace casi 3 semanas un buen amigo mío, Alex, y un conocido Mike, encontraron un video de mi novia Jane con otro hombre. Mike lo encontró mientras navegaba por sitios, de ese tipo, con temas bastante casuales. Reconoció a Jane y se puso en contacto con Alex y ambos me contactaron sobre la infidelidad. Cuando Alex y Max me hablaron de la infidelidad, pasé de estar en shock a quedarme totalmente aturdido. Realmente no podría decir hasta qué punto me sentí cómodo viendo ese video. En el momento en el que lo vi, casi vomito. Ni siquiera pude soportar el primer minuto. El hecho de que estuviera editado para hacer directo a la acción con la cara de Jane claramente visible no me ayudó prácticamente en nada. Llevamos a Mike a su casa y luego Alex tuvo la idea de obligarme a pasar la noche en su casa en lugar de dormir en la mía, donde comparto apartamento con Jane. Sin idea de cómo iba a terminar todo eso. Compartimos algunas cervezas sobre cosas que habían pasado. Alex trató de hacer que hablara un poco de lo que sentía sobre la infidelidad, pero yo solo estaba un poco aturdido. No sabía lo que sentía y se lo dije. Me sentía como si estuviera caminando en el agua, sin ningún pensamiento en la mente. Alex no insistió más y me quedé dormido un tiempo después. Cuando desperté, recuperé suficiente lucidez para darme cuenta de que esta relación simplemente había terminado. Regresé a casa en transporte público, probablemente con mala cara y luciendo molesto. En cuanto llegué a casa, me topé a Jane a punto de salir a su trabajo. Ella me confrontó de inmediato, me preguntó que dónde había estado y que por qué había llegado recién en ese momento sin haberla contactado. La verdad es que no me molesté en responderle. Le dije que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una cocina que habíamos construido desde cero con mi abuelo. Y ese pensamiento aleatorio, rompió mi cabeza. Pasaron muchas cosas, se dijeron muchas palabras, acusaciones y culpas, demasiados detalles como para recordarlos ahora mismo, pero esencialmente yo rompí en llanto. Le preguntaba que cómo demonios fue capaz de arruinar nuestra relación en la que tanto habíamos trabajado. Ella estaba confundida y quería una explicación. Entonces decidí soltar la bomba y mostrarle el video. Ella lloró, suplicó perdón, pero yo no escuchaba nada. Entre más llantos y maldiciones hasta que finalmente terminamos de hablar. Eso fue todo, y ella simplemente se apagó, como de la nada. Se dejó caer contra la pared y cerró los ojos. Ella seguía llorando, pero no podía decir nada. Esto definitivamente me hizo enojar todavía más y traté de descifrar qué es lo que estaba pasando. Le hablé, la sacudí con empujones suaves y luego firmes, pero no pasó absolutamente nada. Ella seguía ahí, inerte. Así que la arrastré hasta la cama y luego la dejé allí tirada. Regresé a la cocina y llamé a sus padres, Alice y Julio. Simplemente les dije que tenían que venir y que su hija estaba sufriendo un colapso mental. No dije absolutamente nada más. Necesitábamos vernos, así que le explicaría cara a cara lo que estaba pasando. Apagué el teléfono, regresé a la cocina y me pregunté ¿qué es lo que acaba de pasar? Sus padres se apresuraron a nuestro apartamento, exigiendo saber qué es lo que había pasado. No les dije mucho sobre la infidelidad de Jane, pero lo que sí les dije es que necesitaba ayuda psicológica, que estaba en la cama como si estuviera en coma, pero por lo demás prácticamente estaba estable. No pudieron sacarla de ese estado y finalmente tuve que explicar lo que pasó. No quería hacerlo sin que Jane pudiera explicarles también su parte. Les mostré el video y quedaron destrozados. Les dije que tuvimos una discusión, que no la lastimé, pero que probablemente no pudo manejar el estrés y colapsó. Decidieron llevar a Jane a la clínica de salud mental de su universidad. Yo decidí que no quería ir con ellos. Al día siguiente, finalmente Jane despertó. Estaba estable y respondía. Allí dijo que el video no fue consentido. Su familia decidió reportarlo a la policía como un crimen y la familia de Jane no la presionó debido a la salud mental que ella tenía en ese momento. Sin embargo, sus padres estaban claramente avergonzados y no sabían qué hacer más allá de lo que recomendó la psicóloga. Dejar que Jane descansara un tiempo y apoyarla hasta que, no volviera a colapsar. Luego fue enviada a casa con sus padres. Eso me lo transmitió su hermana mayor, Jackie. Ella está tratando de hacer el trabajo de mediadora entre nosotros dos. Me preguntó si realmente iba a terminar la relación. Le respondí que no estaba seguro en ese momento de que pudiéramos siquiera intentar salvarla. Han pasado 2 días desde eso, y los padres de Jane me pidieron que los visitara para poder hablar. Acepté e iré mañana. Los padres de Jane y su hermana mayor están presentes. Fuimos de la sala de estar y nos sentamos. Se veían tristes y cansados cuando fui. Yo me sentía prácticamente igual. Jane sería el último tema de nuestra conversación. Primero hablaron de mí,
querían que mis padres estuvieran involucrados. Me sentí respetado en ese momento, ya que somos adultos y además mi padre y yo tenemos una relación un poco complicada entre los dos. Pero cedí porque estaba cansado y un poco fuera de mi zona de confort. Después de todo, el matrimonio, pues ni siquiera podíamos discutir de eso. Esto ya estaba totalmente destruido. Después de un montón de cosas que no tiene caso traer aquí, finalmente hablamos sobre Jane. Está recluida en su habitación, miserable y avergonzada, pero estable a fin de cuentas. Se quedará con sus padres por ahora. Cuando la necesite la policía, podrá quedarse con Jackie en algún hotel. Entienden que yo necesito mi espacio. Han presentado un informe en la policía sobre la seguridad. Viven a 1 o 2 horas de los suburbios. Cuando necesitaran mi declaración para la investigación, expliqué que yo no fui el que encontró el video e intenté involucrar un poco a Mike. Abogaron por Jane, pero yo les expliqué que ella es la que necesita disculparse ahora y que no deberían consentirle todo lo que había hecho. Están de acuerdo, pero me suplicaron que no discuta con ella por ahora, ya que Jane podría recaer. Me explicaron un poco de su evaluación psicológica. Básicamente un colapso nervioso espontáneo, sin historial de problemas mentales. Se concluyó que fue causado por el estrés acumulado de sus estudios y una reacción aguda al estrés por la nueva situación. Necesita descansar y en un entorno seguro. La psicóloga casi llamó a la policía por mí, pero la convencieron de que no lo hiciera, especialmente porque no había ningún tipo de daño físico y desistieron de hacerlo. La discusión terminó en disculpas y llantos, especialmente de Alice y mucha más tensión de su lado. Dijeron que querían hacerse cargo de todo, la investigación, el bienestar de Jane, su educación, finanzas, etc. Prácticamente me estaban liberando de todo. Unos días después, Alice me llamó en la noche pidiéndome que por favor vaya a ver a Jane, ya que estaba teniendo un episodio depresivo, con un cuchillo en la cocina encerrada en el baño y gritando por mí. La peor hora para ir de mi vida. Estoy bastante seguro de que casi muero 2 veces en el camino de ida, lo cual fue prácticamente trágico. Jane se había calmado para cuando llegué y en gran medida ya estaba mucho mejor. Julio estaba con ella en su habitación. Me suplicaron que la vea y con lo grave que se veía la situación, pues simplemente accedí. Es un desastre total, parece que le han drenado la sangre y no ha podido dormir en días, se ve demacrada, no, lo siguiente. Empieza a llorar en el momento en el que me ve y extiende los brazos. Cualquier enojo, agotamiento o ansiedad simplemente lo dejé pasar. Sigue pidiéndome perdón y suplicando que me quede. Le hice un gesto para guardar un poco el silencio y sostuve con fuerza mi postura. Finalmente ella se pudo quedar dormida y yo me tomé un tiempo para poder pensar qué es lo que estaba pasando. Realmente me partió el corazón verla en esa situación. Esto definitivamente no es como me había imaginado mi futuro con ella y peor aún, para toda la vida. Fue ella quien me ayudó con mi depresión cuando mi propia familia me desestimó. Incluso fue ella quien me hizo empezar a escribir diarios para procesar un poco mejor lo que vivo. Es irónico que ella sea ahora la razón por la que estoy escribiendo esto con tanto detalle sobre su aventura y cómo me afectó tan profundamente. No es una mala persona, es un ser humano bastante bueno y generalmente es paciente y maravilloso. Si tuviera que enumerar todo lo que hemos pasado y lo que hemos hecho el uno por el otro, probablemente ella duplicaría el conteo de cosas en las que me ha ayudado. Realmente creo que la amo. Estaba preparado para pasar mi vida con ella y enfrentar todo lo que hubiera pasado, pero ella finalmente destruyó todo lo que creía de ella. Desperté antes que ella y fui a la cocina por café. Jackie estaba ahí y me explicó que Jane ya había tenido episodios similares 2 veces antes de que, pues, esto sucediera de nuevo. Todos nosotros, excepto Jane, hablamos sobre qué hacer. Alice ahora mismo está pasando por un proceso de quimioterapia y Julio dirige un negocio a 20 minutos de distancia. El trabajo de Jackie ya la está presionando bastante y Jane necesita ayuda. La situación es un desastre total para todos y todos están exhaustos, incluso yo. Jane necesita terapia. Mencioné la posibilidad de una institución psiquiátrica y casi pierden la cabeza. Pero nadie puede cuidarla a las 24 horas del día toda la semana. Me pidieron que posponga un poco lo inevitable y que trate de ayudarla hasta mientras. Definitivamente hubo un poco de manipulación emocional en algunas palabras que ellos dijeron, pero están desesperados. Están evidentemente apagados y el resto y todo lo que siento por ella pues también es un poco complicado. Así que finalmente terminé aceptando. Aquí es donde voy a casa y hablo con Mike sobre la investigación. Él acepta hablar con la policía. Le llamé a Alex y él explicó lo que estaba pasando. Cuando hablé con él me advirtió que esto no suena como la mejor situación para hacer este tipo de cosas. Aún así me asegura que estará de mi lado y que lo llame cuando lo necesite.
Realmente este sujeto es de mis mejores amigos. Por todo lo que ha estado pasando, programé una consulta con el psicólogo para mí, y Jane tendrá una 3 días después en un psicólogo de mi ciudad. Definitivamente solo quiero tomar una siesta muy larga y alejarme de todo. Actualización. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación, cuando me ocurrió todo lo que les conté. No me estoy quejando, ustedes tienen razón, necesito irme y empezar a vivir mi propia vida. Mucho he pasado ya desde que, sucedió eso, pero gracias a Dios la mayor parte ha sido aburrido. Triste y decepcionante, sí. Conseguí un terapeuta conductual, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Tengo problemas distintos, ¿saben? No relacionados con esto, que Jane me ayudó a superar, pero un profesional realmente marca la diferencia. Me hizo muchas preguntas difíciles e importantes, y me ha obligado a poner a mi vida en perspectiva. Fue una experiencia liberadora, por decirlo menos. Finalmente hablé con mi propia familia sobre esta situación. Para dar contexto, no soy muy cercano a mis padres, particularmente a mi padre, hogar roto y todo eso. Considero a mis tías, las 4 hermanas de mi padre, que se hicieron cargo de mí cuando era niño, como mis verdaderos padres. Así que cuando menciono a la familia, realmente me refiero a ellas. Resulta que estaban involucradas más de lo que pensé. Jane hablaba con ellas, les encantaba hablar sobre mí y nuestra relación, y se volvieron bastante cercanas. Por eso tenía tantas preguntas sobre mí. Lo que me gustaba y mi comida favorita, también mis pasatiempos, básicamente era la razón por la que Jane me conocía tanto. Pedía consejos incluso muchas veces sobre qué regalarme o qué hacer cuando yo estaba enojado. Esto lo hace ver bastante lindo. Hace alrededor de un año, cuando notaron que yo reaccionaba positivamente cuando bromeaban sobre el tema del matrimonio, Jenny y mi familia comenzaron a prepararse para esto. 3 de ellas tienen familias con al menos 3 hijos cada una, así que simplemente podían facilitar bastante el alojamiento. Empezaron a ahorrar dinero para cubrir sus propios gastos y todo lo extra. También a nosotros nos ayudaba bastante y lo que viniera después. Incluso hablaron sobre los anillos de compromiso. Decir que estaban decepcionados es poco. Realmente ellas estaban muy molestas. Con todo el caos actual decidieron darme la mitad de lo que habían ahorrado para el matrimonio para ayudarme y también me ofrecieron recibir nuevamente en casa de ellas, lo cual es una gran ayuda. Mi mayor problema durante todo este tiempo ha sido la falta de ingresos. No tengo un trabajo planificado fuera de la ciudad, todavía no lo tengo y mis ahorros son bastante cortos. Todo eso resuelto, pues realmente me hace sentir un poco mejor. Cancelé mi contrato de arrendamiento y tengo hasta fin de mes para poder ordenar mis cosas e irme para siempre. En cuanto a Jane, me he ido alejando gradualmente de lo que está pasando con ella, y también de sus alrededores. Hablé con su familia, o más bien les informé cómo estaba yendo. Les proporcioné información sobre lo posible del ingreso psiquiátrico y les pedí que gestionaran las citas con la psicóloga. Y cualquier otra cosa, pues, ellos tendrían que hacerse cargo a partir de ahora. Fue una despedida triste, la verdad. Sé que no lo parece, y especialmente después de que Alice y Julio me presionaran para quedarme y cuidar de Jane, pero esto también es nuevo para nosotros. Han criado 4 grandes hijos, sus relaciones son sólidas y ni siquiera me conocían tan bien. Jane simplemente fue la fruta podrida. Y esto no es algo que pueda esperar de alguien que maneje con facilidad o elegancia. Realmente todavía me siento bastante mal y estoy llorando la pérdida de lo que pudo haber sido mi familia por otra parte. Y si se preguntan qué pasó sobre el tipo que la filmó, realmente no lo he confrontado al respecto. Pero Mike y Jackie ya compartieron conmigo lo que ella dijo a la policía y cómo avanza la investigación. Era un ciudadano coreano que, según ella, conoció en redes sociales, para un encuentro casual. Dijo que solo tuvieron relaciones una vez, pero que esto fue desmentido casi de inmediato. El video, al parecer, mostraba 2 habitaciones distintas, así que tuvieron que presionarla para que admitiera la verdad. Jane finalmente cedió, así que pudieron encontrar los lugares y los registros en las publicaciones de redes sociales, registros de hotel, testigos, etc. Consiguieron todo lo necesario. Un hotel aún tenía grabaciones de ese día, los otros 2 tenían registros con nombres y fechas. Sin embargo, además de sus mensajes directos, no mencionó lo que había pasado como un abuso de esos. Tampoco chantaje, ni drogas, ni siquiera intoxicación leve. Al parecer, era evidente en el video. Todo fue consentido excepto la grabación. Había algunos posibles vías legales en términos de daños, pero en cuanto consultaron con un abogado, prácticamente dijeron que estaba todo perdido. Al parecer, el tipo regresó a su país, así que no había mucho que hacer para contactar con las autoridades correspondientes. Esto complicó enormemente la situación legal. Realmente lo más que pueden hacer por ahora es reunir todas las pruebas como sea posible y esperar. Sin embargo, el abogado les dijo que no pueden ser muy optimistas con lo que podría pasar.
Hasta donde saben, no tienen pruebas sólidas de que él haya sido quien instaló las cámaras, más allá de que se quedó la noche anterior y que las cámaras ya estaban colocadas. Hay muchos ángulos que podrían explorar para intentar ganar cualquier tipo de demanda. Lo más probable es que sea un proceso costoso, largo y con pocas probabilidades de éxito. Así que abandonaron esa vía. El tipo simplemente se salió con la suya. ¿Por qué lo hizo Jane? La verdad es que no lo sé. Antes no tenía el valor de preguntárselo y ahora realmente es que ya no me importa. No estoy tan agotado como antes y mi mente está más clara. Me voy para siempre de este lugar independientemente de los motivos. Puedo irme sin explicaciones o tal vez dejarle una carta agradeciéndole por el maravilloso tiempo que pasamos juntos, el amor que compartimos y un último adiós. Soy un romántico, lo sé. Aún así, he decidido manejar esto con la mayor gracia posible. Ayudaré a las cosas cuando se pongan feas. No me culparé a mí mismo de lo que pasó y tampoco presionaré a Jane por arruinarlo todo. No por ella, sino por mí mismo. Simplemente no quiero sentirme de esta forma tan mal y retorcida. Curiosamente, todo esto mostró lo afortunado que soy a pesar de todo. Si la persona a la que consideraba el amor de mi vida me engañó y luego tuvo la audacia de colapsar frente a mí, mi futuro se ve un poco incierto. Realmente he descubierto que soy un poco más valiente y también un poco mejor de lo que solía ser, incluso en mi infancia. Pero aún así, me encuentro bastante bien. Tengo una familia que realmente me ama, amigos que me respaldan y a pesar de su traición, esto pues apenas está bien. No tengo nada de qué avergonzarme y puedo decir con orgullo que yo fui un gran novio. Actualización 2. Han pasado poco más de 2 meses desde mi última actualización y honestamente nunca pensé que volvería a escribir. Parte de mí quería cerrar esto con una despedida elegante y desaparecer, pero lastimosamente las cosas no funcionan así. Cuando dije que me iba para siempre hablaba en serio. Entregué el departamento, vendí algunos muebles, incluida la mesa que construimos en la granja de mi abuelo. Realmente eso me dolió más de lo que podía esperar. Era solo madera y tornillos, pero para mí era un símbolo. Me senté en el piso del departamento vacío la última noche y lloré como no lo había hecho antes. No era solo infidelidad, era el futuro que simplemente ahora ya no existe. En terapia he empezado a atender algo que me cuesta bastante admitir. Durante semanas no estuve ayudando a Jane por amor puro. Había orgullo ahí, había necesidad de ser el bueno, el que no abandona, el que se queda ahí aunque lo destruyan. Mi terapeuta me preguntó algo que pues me dejó helado. ¿Y si quedarte también fue una forma de control? Realmente no supe cómo responder a eso. En fin, me fui de la ciudad el viernes al mediodía. Mis 4 tías, básicamente mis 4 madres, vinieron a buscarme. No sabía que extrañaba tanto sentirme como un hijo hasta que me abrazaron. Una de ellas lloró más que yo y otra me dijo que el amor no se ruega ni se mendiga. Realmente me siento cuidado. En el camino recibí un mensaje de Jackie. Decía que Jane había tenido una recaída fuerte cuando se enteró de que yo me iba y que gritó, que rompió cosas, que dijo que todo era su culpa y que básicamente si yo no regresaba con ella su vida carecía de total sentido. No respondí de inmediato, no porque no me importara, sino porque por primera vez entendí que no es mi responsabilidad apagar cada incendio que ella misma provoca. Esa noche llamé a Julio. Fue una conversación extraña. Él siente que fue un hombre orgulloso, recto, y me dijo que entendía mi decisión, que como padre quería odiarme por irme, pero como hombre entendía perfectamente por qué lo hice. Luego me dijo algo que realmente todavía me persigue. Yo también me quedé en situaciones donde no debía y al final nadie me dio una medalla, ¿sabes? No hablábamos del video, no hablábamos del coreano, no hablábamos de vergüenza, solamente los dos estábamos desgastados. Sobre la investigación, prácticamente está muerta. Las autoridades enviaron comunicaciones internacionales, pero el abogado las dejó claro, eran improbables que avanzara. El tipo está en Corea, sin cooperación directa, sin pruebas sólidas de quién instaló las cámaras, todo se diluye en burocracia. Jane no fue víctima de nada y, pues, prácticamente no hay una forma de respaldar todo lo que pasó. En terapia también hablé sobre mi padre y sobre cómo crecí intentando ser indispensable para que no me abandonase y aún así lo hizo. Simplemente creo que es lo mismo que pasó con Jane. Hace 3 semanas, Jane me llamó directamente. Primera vez que hablamos sin intermediarios desde que me fui. Su voz se sonaba un poco más estable, un poco más lenta. Me dijo que estaba en tratamiento psiquiátrico, que empezaron a medicarla un poco sobre la ansiedad y la depresión, que debía una explicación, y yo respiré hondo y simplemente la escuché. Me contó cómo llevaba meses sintiéndose insegura, que cuando mis tías empezaron a bromear más abiertamente sobre el matrimonio, entró en pánico, no porque no quisiera casarse conmigo, sino porque sentía que no era suficiente, que yo pues había mejorado bastante y que me había centrado, que me veía más fuerte y ella se sentía más pequeña. Conoció al tipo en línea, empezó como una validación para ella,
Alguien se veía diferente y pues realmente no sé qué pasó después. Me dijo que fue un escape estúpido, que después de la primera vez se sintió bastante culpable, pero que en lugar de detenerse, volvió porque ya había cruzado una línea y simplemente eso me dolió mucho más. La segunda fue elección. No lloré durante la llamada y pues solo la escuchaba. Luego dijo algo que me partió en dos. Creo que colapsé porque me enfrenté a la versión de mí misma que siempre temí ser. Realmente no supe qué decir. Me pidió que considere un poco lo que había pasado, que ella estaba trabajando en sí misma, que nunca quiso destruirnos. Le dije la verdad más honesta que pude. La persona que yo era contigo simplemente se acabó. Yo ya no me siento cómodo contigo y realmente no quiero volver a estar contigo. Hubo un silencio y luego un... No lo sé, ¿sabes? Y tal vez podríamos intentarlo. Realmente ahora mismo no sabría decirle si la odio o simplemente la extraño. Hay días en que sí y días en que no, como cuando veo algo que me hace recordar a ella. Sus padres me escribieron hace poco para agradecerme todo lo que hice y Alice terminó la quimioterapia. Hasta donde sé, ahora mismo ella está estable, así que todo está bien. Esto realmente me alegró. Por otro lado, Julio me dijo que siempre que lo necesite, tengo un lugar en su casa. En cuanto a mí, ahora mismo tengo un trabajo en la ciudad donde viven mis tías. Nada glamoroso, pero es bastante estable. Estoy ahorrando, estoy entrenando otra vez, estoy escribiendo más. Es irónico, ¿no creen? Por primera vez no escribo simplemente para sobrevivir a mis problemas. Hace unos días recibí un paquete de Jane. Dentro había un viejo cuaderno de diarios, el que me regaló cuando empecé la terapia hace unos años. También había una carta de ella, escrita a mano. Realmente es algo que no voy a copiarla completa, pero decía que esperaba que algún día pudiera recordarla sin que me doliera tanto. Que me amó mucho y que no supo cómo hacerlo. Y que todo está bien. Yo lloré un poco leyéndola. Creo que esto es lo más cercano a un final que voy a tener. No hay justicia, ni siquiera por lo que pasó con Jane, pero supongo que esto es todo. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.